Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso sobre la nueva exposición que podemos visitar en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, situado en Alcalá de Henares, una exposición que se titula Los últimos días de Tarteso. Aquí en Voces de Bronce y Hierro hemos hablado mucho sobre Tarteso y sobre los iberos. Son junto con el tema artúrico los tres temas estrella. Y bueno, esta exposición pues es una exposición que la esperaba con muchísimas ganas porque bueno, está organizada por Esther Rodríguez y Sebastián Celestino Pérez, que son los excavadores del Turuñuelo, que es ahora mismo el yacimiento tartésico pues que está copando toda la información de los medios de comunicación. En principio porque pues saltó a información cuando se descubrió esta hecatombe, este holocausto de más de 50 animales en el patio central del santuario. Pero luego la verdad es que este lugar ha dado pie a mucha más información y a bombazos arqueológicos, pues por ejemplo que se descubrió que uno de los elementos constructivos del templo era una especie de hormigón que se creía que había llegado a la península ibérica con los romanos y que sin embargo pues las gentes tartesias del siglo V y VI ya lo utilizaban, un invento propio de allí. También que probablemente en este yacimiento del Turuñuelo, en la sala central, sea una sala de bóveda de cañón, otra vez, que se creía que habían sido los romanos los que habían traído esas bóvedas, y sin embargo, en el Turuñuelo aparecen sin ningún contacto con el mundo romano siglos antes. Y luego también, pues el último hallazgo interesante fue una Venus, una Venus con... Bueno, una Venus, a ver, una estatua, los pies de una estatua de mármol, que luego son muy pequeñitos, es una estatua chiquitita, se puede ver en la exposición temporal, y estos pies son de mármol del Pentélico, son mármol de las islas griegas del más alto nivel, del más alto lujo, que pues esa escultura de mármol de la más alta calidad llegó a supuestamente un lugar perdido en mitad de lo que ahora es Extremadura, y eso demuestra la fuerza que tenían ya las redes comerciales de esta región del mundo pues en una época muy antigua. Estos son cosas de las que vamos a hablar ahora cuando lleguemos. Vamos a ir, si os parece, a ver las principales imágenes de la exposición y a comentar pues lo que podemos ver sobre ella. Bueno, como os comentaba, la exposición de Tarteso está en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares y la podemos ver hasta el mes de septiembre. Llagospierre, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenido. Esta exposición pues la tenemos situada en el patio central del museo y recrea un poco en la ubicación la estructura del templo del Turuñuelo. Tiene la primera parte, que es la parte de la exposición, donde se exponen algunos objetos pues, de colecciones de museos que los han dejado para la exposición temporal, y luego también de las piezas más destacadas del yacimiento. Y luego ya desde allí nos llevan a un vídeo que está situado en una recreación tamaño real del patio del sacrificio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo os quiero animar a que vayáis y no quiero hacer spoiler de toda la exposición. Y entonces de las cosas que vamos a hablar aquí es de solo una parte de la exposición, que son varios de los carteles informativos y de las imágenes que podemos ver en la exposición. Así que si queréis ver las piezas, después de este vídeo os he puesto los dientes largos, pues ya nos queda más remedio que personaros en el Museo de Alcalá de Henares. Bueno, cuando hablamos de Tarteso estamos hablando de la llegada de los colonos fenicios. Siempre se han hablado de las colonizaciones griegas, ¿verdad? Que las damos en el colegio, yo las estoy dando en primero de la ESO, y cómo la cultura griega se expandió por todo el Mediterráneo pues gracias a estas colonizaciones de los griegos. Pero mucho antes de la colonización griega tenemos la colonización fenicia. Tan antes como probablemente desde los albores de la Edad del Hierro, siglo X, siglo IX a.C.,
sabemos que hay una crisis, hay una hecatombe, hay un desastre terrible que marca un parón, un antes y un después en la historia antigua, que son los famosos pueblos del mar, que arrasaron, bueno, en parte sí, en parte no, los pueblos del mar luego se suman con una serie de factores, es mucho más complejo, pero bueno, vamos a decir que arrasaron a todas las culturas del Oriente en la Edad del Bronce, el final de la Edad del Bronce, y esto es como una edad oscura, no en el sentido de que la gente viviera rebozándose en barro, que hablamos de edad oscura y nos imaginamos a la gente revolcándose en su propia mierda, como los cerdos. No, no tiene nada que ver. Decimos edad oscura porque nos quedamos sin textos. Los desarrollos de los grandes estados vuelven para atrás, porque a veces no necesitamos un meteorito ni un apocalipsis zombie para que se marche atrás en la civilización. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y no hacen falta virus devoradores de carne ni seres del espacio exterior. Somos nosotros mismos que ocurren situaciones muy complejas, económicas, sociales, políticas, militares, y el mundo cambia, que en realidad no es ni para bien ni para mal, simplemente cambia. Bueno, pues antes de esta crisis de los pueblos del mar, parece ser que ya había algún contacto, alguna red comercial con el occidente, con la península ibérica. Eso desaparece. Y los fenicios, a partir del siglo X, siglo IX, ya en la Edad del Hierro, recuperan esas antiguas tradiciones de sus antepasados de viajar hacia Occidente, se cogen un barco y se largan. Primero llegan al centro, llegan a Sicilia y a la costa de lo que ahora es Túnez, que luego sería la República de Cartago, llegan a Córcega y Cerdeña y luego llegan a la zona del sur peninsular, una zona donde ya había un importante desarrollo cultural en el Calcolítico y en el Neolítico, la cultura de Valencina de la Concepción, esta cultura neolítica que construyen grandes dólmenes descomunales y donde ya en épocas muy antiguas encontramos marfiles de elefante y huevos de avestruz que hablan que antes de los metales ya existían redes comerciales con África. Pero estos fenicios, cuando llegan en el siglo X, siglo IX, a Tarteso, pues encuentran una cultura guerrera, campesina, ganadera, que no conoce la escritura, y los fenicios comienzan a comerciar con ellos para conseguir estaño, cobre y también plata y oro. Además, estas redes comerciales fenicias conectan con unas redes norte-sur que llegaban hasta Galicia y de Galicia surcaban los mares hasta llegar a las Islas Británicas y Escandinavia. Este primer dato, pues lo tenemos que considerar para ver que esa globalización de la que hablamos nosotros ahora ya existía en la antigüedad. No hasta el punto en el que la tenemos nosotros, por supuesto, pero entendamos que en la antigüedad siempre pensamos a los pueblos como pueblos inconexos entre sí. Perdón, he tocado el micrófono. Pueblos inconexos entre sí, que lo que pasa en Egipto a los griegos les da igual, lo que pasa en Roma a los galos les da igual, y no, había una gran conexión, sobre todo por redes de intercambios, muy importante. Y los fenicios, cuando llegan a Tarteso, pues comienzan a fundar ciudades, a mezclarse con los indígenas, y eso es lo que los organizadores de la exposición, Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, entienden como Tarteso. Indígenas más fenicios, esa aculturación que hace que emerja una cultura nueva. Un poco como nosotros con los americanos. Nosotros no somos americanos, ¿verdad? Y los americanos no son nosotros, los estadounidenses. Pero sin embargo llevamos las camisetas estadounidenses, escuchamos la música estadounidense, vemos el cine estadounidense, comemos la comida estadounidense. Somos españoles más cultura americana y eso da nuestra cultura tan original que es la nuestra, la española, ¿verdad? Con nuestras festividades también particulares, celebramos Semana Santa, por ejemplo, pero luego también celebramos Halloween. Bueno, pues este ejemplo, que es el que le pongo yo a mis alumnos, para que entendamos lo que es una de las concepciones de Tarteso. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Nada más llegamos a la exposición, nos ponen esta imagen. Y esta imagen es una escena mitológica, preciosa, sobre pues, uno de los primeros mitos que conocemos en referencia a Tarteso. Es un mito griego. Aquí los fenicios no tienen nada que ver. Es un mito griego que habla de cómo Heracles, en uno de sus 12 trabajos, pues fue ordenado por el rey Euristeo a partir hacia el occidente
y allí en las fuentes del río Tarteso capturar los hermosos rebaños de bueyes, de toros del gigante Gerión. Y Hércules se fue para allá. Nada perezoso el tío, consiguió que el dios del sol le diera una copa de oro, atravesó el estrecho de Hércules con esa copa de oro, mató a Gerión sin pedir por favor ni nada, se cogió a todos los bueyes, los metió en la copa de oro y volvió a la Hélade. Esta escena es la que vemos aquí. Pero en esta escena vemos una mezcla de acontecimientos, porque vemos en primera plana a Heracles, reconocible por su leontea, la piel del león de Nemea y su clava, y rodeado de los bueyes, pero en el fondo, amigo, en el fondo vemos un poblado tartésico de cabañas circulares y vemos un barco. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las fuentes tartésicas griegas, las fuentes griegas de Tarteso, tenemos que tener cuidado con ellas. Hemos dicho que las primeras referencias que tenemos para Tarteso escritas son las de los griegos, no la de los fenicios. Los fenicios, cuando se ubica el mito de Heracles, que este mito de Heracles pues se cuenta en torno al siglo VI o VII antes de Cristo, es cuando los griegos comienzan a narrar, a ubicar sus mitos en Occidente, porque para los griegos Occidente es un lugar extraño, es un lugar misterioso, y los dioses y los monstruos están allí, en el lugar que no conocemos. Luego los dragones y los monstruos estuvieron en el mar, luego estuvieron en América, ahora están en el espacio exterior. Star Wars, la ciencia ficción, las cosas desconocidas las situamos siempre en lugares lejanos. Para nosotros es el espacio, para los griegos era Tarteso. Pero para los fenicios, Tarteso no era un lugar extraño. Para los fenicios, cuando los griegos escriben sobre el mito de Hércules, los fenicios ya estaban hartos de viajar a Tarteso y los tartesios estaban hartos ya de verle la cara a los fenicios. Y por eso en este dibujo vemos, en esta aparente escena mítica de monstruos y criaturas maravillosas, porque Gerión era un gigante con 3 cuerpos y Hércules era un hijo de un dios y había viajado en una copa de oro, pero en el fondo vemos un barco comercial griego, fenicio, y una aldeíta tartesia, para que veamos esa doble comparación. Para los griegos, Tarteso era un espacio desconocido, porque los griegos todavía no habían viajado allí a menudo y era un lugar extraño. Pero para los fenicios, Tartesos ya estaba de vuelta, y para los tartesios también. ¿Cuál es el problema de las fuentes? No tenemos fuentes fenicias. Sus grandes bibliotecas de papel han desaparecido. Solo tenemos las fuentes griegas y por lo tanto tenemos un sesgo de información muy importante. Ese sesgo es el sesgo de creer que Tarteso es un espacio mítico, pero ya nos tenemos que borrar esa idea de la cabeza. Los griegos estaban desactualizados. Los griegos estaban hablando de algo de oídas y eran unos jovencitos imberbes recién llegados a la vida, mientras que Tarteso y los fenicios ya estaban de vuelta de todo, cuando estos griegos veían dragones en las tierras ibéricas. Esta imagen muy bonita. Claro, aquí tenemos otra imagen donde vemos a los protagonistas de nuestra historia, que son los fenicios. Acaban de llegar a Tarteso. Esta escena nos lo ubica al verdadero origen de Tarteso, en ese siglo IX, siglo X, cuando las primeras misiones fenicias llegaban a estas islas, a estas zonas del occidente peninsular, al sur, y se mezclaban con la gente y daban, pues probablemente, imágenes como esta misma que vemos. Esta imagen, me estuve viéndola un montón de tiempo porque es que cada detalle es una maravilla y quiero compartir alguno con vosotros. Mirad, sabemos que pues es una escena de comercio porque aquí tenemos el barco. Los barcos los vemos en los relieves asirios y neobabilonios con esas cabezas de caballo. Y luego, fijaros, han utilizado de toldo la vela y han utilizado de mástiles para sostener el toldo los remos del timón. Así que vemos que el propio barco de estos comerciantes fenicios es también su casa. Y cómo, pues, ellos iban con lo opuesto. Poco a poco estos puestos comerciales ocasionales comenzaron a ser más directos y poco a poco estos fenicios fueron asentándose. Oye, ya no voy a ir de ida y vuelta, me voy a quedar aquí un añito a descansar del viaje, a reparar el barco, a hacer negocios, a buscar intermediarios y luego me marcho otra vez.
Y luego ya con el tiempo pasaron los años, pasaron las generaciones y ya hubo gente que se crió en tierras tartésicas y que ya no podemos decir que fueran fenicios, y eran tartesios porque ellos habían nacido aquí. Y ellos y sus padres y probablemente sus abuelos también, ya en épocas en el que los griegos hablaban de esas criaturas mitológicas, había tartesios de quinta generación viviendo aquí de toda la vida que decían, ¿qué mitológico? ¿De qué me estás hablando, Heleno? No te entiendo. Aquí vemos, por ejemplo, que trajeron a la península ibérica algunas armas. Mirar cómo estas armas curvas, las copis, que luego van a ser las famosas falcatas, ¿verdad? Y vemos a este comerciante fenicio con un detalle que lleva un colgante de pasta vítrea, con una figurita que puede ser un dios, que se han encontrado muchas de las piezas o todas las piezas que veis en este dibujo son piezas reales arqueológicas, con unos frascos de vidrio, con una cajita de marfil, que en el Turuñuelo se han encontrado algunas piezas de estas cajitas. Aquí vemos a estos guerreros tartésicos en torno a la estela de guerrero. Esta estela además es una estela real, en el que vemos pues un escudo, un carro, una fíbula, un peine y a un guerrero con espadas y con el casco, con cuernos. Y alrededor de ese estel están los guerreros, observando a los comerciantes, viendo a ver qué hacen en sus tierras estos comerciantes. Probablemente estos guerreros hayan reclamado un tributo antes de permitirles comerciar estos fenicios. Y una vez los fenicios hayan contactado a los jefes que les están vigilando desde el lugar de autoridad, el lugar de poder, que es esa estela, pues ya desarrollan su actividad comercial con los paisanos de la aldea tartésica que estáis viendo al fondo, con esas cabañas circulares. Aquí veis pues a un viejete fenicio con huevos, veis ahí los huevos de avestruz, y veis a otros comerciantes ya, incluso puede que tartesios, porque la figura de rojo que está detrás del anciano apoyado en las jarras, está hablando con un señor que es un tartesio, pero ya veis que este lleva una ánfora, pues probablemente sea un intermediario, y veis detrás al lado de las canoas, junto al buey, veis a un individuo que lleva un gran lingote de cobre con forma de piel de toro. Esos lingotes los encontramos en la arqueología y tienen esa forma de piel de toro, que luego lo veremos también en el Turuñuelo y en otros yacimientos tartésicos, porque es a la vez un símbolo sagrado, representa al dios Baal, que es algo así como el Zeus fenicio, y también era pues una forma de acuñar los lingotes, como nosotros ahora lo hacemos en trapezoidos, también se llegaron a hacer en barras, pues en esta época se llamaban en lingotes y también es un símbolo sagrado del dios Baal, así que es como si nosotros hiciéramos lingotes con formas de cruces, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que pasa? Este Tarteso, esta cultura tan importante, aquí tenemos uno de los mapas de la exposición, se va extendiendo por una zona cada vez más amplia. En el otro mapa que hemos visto de la colonización fenicia, veíamos que la zona nuclear de Tarteso, esa zona habitada probablemente por fenicios, va desde Huelva hasta Cádiz, pasando por Spal, por Sevilla. Aquí en el mapa no lo han dibujado, pero entre Huelva y Cádiz estaría el gran Sinus Tartesicus, ese golfo que había que entrar por él, que ahora ocupa parte de las provincias de Cádiz y de Sevilla. Vestigios de ese golfo es el Parque de Doñana. Y se llegaba hasta Sevilla en barca, o en barco, mejor dicho. Y entonces, pues en Spal, Sevilla, en Onuba, en Huelva, en Gadir, se fueron creando las primeras ciudades fenicias y hay estudios sobre cómo estos fenicios fueron creando granjas y ciudades menores en todo el entorno y habitándolos. Y junto a ellos, pues esta influencia, como ya hemos dicho, se fue mezclando con los pobladores. Claro, esto se va extendiendo. Hay una serie de lo que se dicen colonizaciones agrarias, intención por parte de los príncipes, los aristócratas dominantes de dominar más terreno, para tener más campos de cultivo, cereales que probablemente sirvieran para alimentar a una población cada vez mayor o para el intercambio comercial, la exportación de productos cerealísticos. Y además la influencia cultural de Tarteso, la imitación de las formas, ya no con sociedades dirigidas por estos príncipes y aristócratas de origen semita mezclados con los peninsulares, que ya decimos tartesios, ¿verdad? Tartesios de quinta generación, como decíamos antes, pues la influencia cultural, las modas, las formas, se extiende mucho, mucho más allá. Las investigaciones de Sebastián Celestino y de Esther Rodríguez pues llevan a que
esta influencia se subió río arriba por el Guadiana hasta gran parte de las provincias de Ciudad Real y de Albacete, también Portugal, el Algarve portugués, la desembocadura incluso del Tajo, y bueno, pues una zona, la verdad es que bastante importante de la península ibérica. Yo a este mapa también le añadiría toda la zona de los iberos, la zona de Granada, de los sistemas béticos, de la Bastetania y la Oretania, que es Albacete, y luego la Contestania también, que es la zona de Murcia, porque por allí también llega la influencia tartésica con símbolos orientalizantes, pues símbolos de cerámica fenicia, motivos fenicios también, bueno. Claro, ciudades importantes, pues Cádiz. Aquí tenemos una recreación de la exposición de probablemente el templo más famoso de la Hispania prerromana, que hemos hablado aquí en el programa. Este templo es el templo de Hércules, ¿verdad? El templo de Hércules que estaba en Gadir. Este es un templo pues de época fenicia. Claro, estos templos son muy importantes y son un hito importante a la hora de explicar la influencia tartésica y el turuñuelo. Así que es un detalle que no se nos puede escapar. Los templos son los espacios de culto de estos dioses fenicios. Si veis bien la imagen, os vais a dar cuenta de que se ve la forma del lingote en el centro del templo, donde está el altar de los sacrificios, lo veis en rojo, color rojo importante también, rojo de la sangre, rojo que indica el poder también. Y tienen pues una estructura de patio con un templo central y un altar delante y una gran puerta. Este templo no se sabe cómo es. El templo de Hércules Mercarte es una recreación basándose pues en templos semitas, el más famoso, el templo de Jerusalén, ¿verdad? El templo de Salomón en Jerusalén, que tendría exactamente esta forma. Bueno, es una recreación, no sabremos exactamente cómo era. Pero os quedáis con estos tres elementos fundamentales de los templos semitas que los vamos a ver en Tarteso: patio, altar y templo, que es la residencia del dios. El yacimiento del Turuñuelo, ya con otra moda, sigue sin embargo este ejemplo. Y a lo largo de todo el espacio de Tarteso que hemos visto en el mapa anterior, todo el valle del Guadalquivir llegando hasta Córdoba, pues vamos a encontrar estas estructuras porque los tartesios adoptaron muchos de los elementos formales del culto fenicio cuando no son directamente templos de los propios fenicios. Esta recreación a mí me gustó mucho porque, claro, pues acordaros cuando estuvimos hablando sobre si se había descubierto o no el templo de Hércules, que resultó que no. Pues verlo aquí me hizo mucha ilusión. Los templos, además de ser los ejes fundamentales de la vida religiosa, lo eran también del comercio. Entonces no es un elemento que podamos dejar suelto. ¿Por qué los templos son sedes del comercio? Pues porque eran lugares seguros. Eran lugares además de referencia muy bien conocidos. La religión abarca más que la fuerza política. Por lo tanto, si tú tienes como centro de mercado una ciudad X, pues claro, los enemigos de esa ciudad pues no quieren comerciar contigo, porque comerciar con esa ciudad es darle riquezas a las ciudades, pues yo eso no lo quiero hacer. Pero un templo es de todos. Y entonces es un lugar al que todos pueden ir y encima como te puedes acoger a sagrado, es un lugar sagrado, pues no te van a asesinar, no te van a perseguir. Pero es que además los templos tienen espacios donde poder guardar las riquezas y los sacerdotes, con esa promesa de que el templo no va a ser saqueado y destruido, que bueno, en la guerra luego ya todo el monte es orégano, pero hay una seguridad. Entonces los templos son almacenes. Los propios sacerdotes ejercen algo así como banqueros y son lugares de reunión seguros. Y además, desde el punto de vista de las entidades religiosas, los comerciantes se acogen al sagrado para hacer los tratos. Pongo a Baal por testigo que no te estafo en el precio, ¿verdad? Pongo que Astarte me castigue si estos vinos que te traigo están picados. Y esos juramentos y esas promesas, pues también valían, ¿verdad? Por ese temor de lo sagrado. David Zorn comenta que el templo se debe a la tradición mesopotámica. Este templo, que es a la vez centro cultural, centro religioso, centro económico, ¿se debe a la tradición mesopotámica? Totalmente sí. Los griegos, si os fijáis, por ejemplo, en Olimpia, en Delfos, tienen complejos. Entonces, en Olimpia está en la zona deportiva
y luego está la zona santuaria. Y toda la ciudad es sagrada, pero tienen como espacios separados. Pero en Mesopotamia y en Fenicia, la cultura oriental, el templo es también el mercado. Entonces todo se realiza a la vez. Probablemente en feria de mercado, pues aquí fuera del templo, claro, dentro del témenos del espacio sagrado, ¿no? Pero fuera del templo veríamos cabañas y tiendas porque los comerciantes pues irían ahí, lo que duraría el mercado una semana, un par de días, 3. No creo que se pegaran un viaje transoceánico, transmarítimo para estar 2 días de comercio, pero una semana con sus tiendas y tal, pues nos lo imaginaríamos de esa manera. En el Valle Medio del Guadiana lo que ocurre es que se ve la continuación de esta cultura tartésica después del colapso de la civilización de Tartesos. Hablamos de que las civilizaciones a veces desaparecen y no hacen falta virus caníbales, y se estudia por qué Tarteso entró en crisis. No desapareció, ¿vale? No es de Last of Us y de pronto las ciudades estaban abandonadas, pero parece ser que la bonanza económica y el privilegio político de toda esta región decayó. Hay varios factores que se han estudiado, que en un corto periodo de tiempo, tal vez un par de generaciones, pues dieron al traste con este lugar, maremotos, fin de determinadas redes comerciales de metales preciosos, empobrecimiento entonces del comercio, al generarse desastres naturales, problemas de subsistencia y crisis económica, guerras, y entonces pues ahí tenemos el cóctel perfecto para que la civilización de esta región perdiera fuerza. No vamos a decir que desapareciera, no se murió la gente en Tartesos, la gente que vivía desde Huelva hasta Cádiz, Sevilla y Córdoba para arriba no murieron todos de pronto, ¿qué va? Pero vemos que se vuelve más humilde. Más crisis, más guerras, la gente abandona las ciudades, se destruyen templos, se destruyen ciudades, grandes jefes poderosos que controlan el comercio ya no lo controlan y la gente vuelve a vivir de lo que da sus manos y entonces pues como que se retrae la cultura. Y sin embargo, lo que está estudiando Esther Rodríguez, una de las arqueólogas que están excavando en el Turuñuelo y su codirectora, pues es que en torno al Valle Medio del Guadiana, después de la crisis de Tarteso, vemos que aparecen más casas, más ciudades con este aire tartésico. Y sobre todo lo que destacan en el Valle Medio del Guadiana son grandes túmulos dentro de los cuales enterrados hay grandes complejos, que pueden ser templos, que pueden ser palacios, que pueden ser casas señoriales o un poco de todo. Porque en el mundo oriental, como hemos visto, la diferencia no es tan clara como en otras culturas. Claro, y aquí llegamos a el Turuñuelo propiamente dicho, que ya seguro que todos vosotros lo conocéis. Este dibujo que veis aquí es la última recreación de lo que se sabe. Claro, toda la parte que tenemos aquí, hacia nosotros, la parte donde vemos dibujada la sombra, eso es una parte que está por excavar. También se han atrevido a dibujar la puerta de entrada, que la veis ahí, pero cuidado con esa interpretación de la puerta, que están en proceso de excavación y todavía no tienen claro que sea la puerta principal. Pero bueno, nos hacemos una idea de lo que hay excavado y luego sabed que hacia la parte de nosotros, hacia la parte que arroja sombra el edificio, eso es una parte que todavía no conocemos y que están excavando ahora. Así que el Turuñuelo tiene unas dimensiones alucinantes. Y como veis en el dibujo, todo este edificio enorme se tapó. Y esto tuvo que ser un trabajo tremendo de muchísima gente dirigida por una serie de capataces y de directores que dedicaron su tiempo, un tiempo que lo podrían haber dedicado al trabajo para comer, y sin embargo se quitaron de comer, como digo yo siempre, para llevar cestos y mover toneladas de tierra para enterrar este edificio. Con lo cual quiere decir que el momento final del Turuñuelo tuvo que ser un suceso, un evento lo suficientemente importante como para que entretuviera a toda esta gente haciendo esta labor aparentemente absurda, ¿verdad?, de enterrar un edificio. Y otra de las imágenes bonitas que tenemos en el Turuñuelo es precisamente, bueno, en la exposición del Turuñuelo, es precisamente esta que estáis viendo aquí. Tenemos las escenas habituales de lo que sería esta gente, que es, pues nada menos que un día de fiesta. Un día de fiesta y vemos en el patio que podemos reconocer, pues una serie de personajes realizando varias acciones a la vez. En las escaleras vemos a un sacerdote. Este sacerdote que pues está saludando a alguien, no sabemos muy bien a quién,
pero está haciendo como un gesto de bienvenida porque probablemente pues a esta festividad se está aproximando alguien al que el sacerdote conoce, probablemente un miembro de la aristocracia o tal, que va a la fiesta que se está celebrando dentro, en la gran sala abovedada, donde se encontró un altar en forma de lingote de piel de toro, por lo tanto es un santuario, en el que había también una gran bañera, no sabemos para qué se utilizaba, probablemente para contener líquidos, vino, quién sabe, o para los lavados rituales de los sacerdotes, que eso sabemos que en la cultura oriental las abluciones, el ir limpio, presentarte limpio a tu Dios era importante. Y también hemos encontrado fuegos en cámaras laterales, una zona como de cocina, una zona de almacén. Así que lo que recrea esta escena es que en el interior, en el Sancta Sanctorum, se está celebrando un gran banquete funerario, no religioso, relacionado con alguna ceremonia particular de la festividad del dios al que están adorando. Y como es un día festivo, pues la gente ha acudido al patio del Turuñuelo a realizar sus gestiones, ¿no? Como son los domingos de mercado, o no sé en vuestra localidad qué día es el mercado, en mi localidad son los martes, montan ahí sus tenderete, la gente, y monta las verduras para comprar las cosas, pues aquí es el día de mercado. Y en el primer plano vemos a un comerciante, justo en la esquina izquierda, a un comerciante, un cambista, con unas personas porque están cambiando pues productos, porque lo han llevado ahí a venderlo. Y justo al lado de la escena del cambista, como a medio plano, detrás del burro que le están cargando de material, vemos a unas personas sobre una hornacina adorando a esta escultura de mármol pentélico que llegó hasta allí pues a través de las redes comerciales de fenicios y de griegos, y le están adorando pues el pueblo llano. Este pueblo llano no tiene permiso para acceder al interior del templo donde está el espacio del dios, probablemente representado con un betilo, con una piedra redondeada, porque las culturas semitas eran anicónicas, no veían bien la representación de las figuras de los dioses, y entonces el verdadero espíritu del dios estaría ahí dentro, en esa sala interior, mientras que la gente normal pues se dedica a un culto más tradicional, con esculturas, y le están ofreciendo libaciones. Y la verdad es que esta escena es una verdadera maravilla. En este detalle de escena podemos ver lo que estábamos comentando antes. Vemos al sacerdote en primer plano y cómo este sacerdote está saludando a alguien. Parece que, pues, algún convidado le estaba esperando y entonces está haciéndole ahí un gesto de bienvenida. Fijaros el sacerdote además qué ropas lleva. Aquí el autor de estos dibujos ha pretendido darles a estos tartesios un aire fenicio. Me gusta porque al igual que los iberos parece ser que imitan ya más las formas griegas, es posible que estos tartesios, por su herencia ancestral, pues heredaran más bien las formas fenicias. Veis que lleva una túnica larga, ese manto alrededor de los hombros, y en el fondo vais a poder ver seguramente esa escena de banquete que apenas la estamos viendo, pero se ven varios retazos de las gentes brindando con las copas en alto. Alguien está sacando de una bañera, probablemente la bañera de terracota que se ha encontrado rota, y algunas de las piezas están en la exposición, pues están sacando vasijas de vino. Y vemos esa escena ritual interior, que es la misma escena que, andando el tiempo, se dio cuando se condenó todo el edificio, antes de comenzar de prenderle fuego y luego de enterrarlo. Un gran banquete ceremonial anterior a la condenación del templo, a la amortización, como se dice en terminología arqueológica del lugar. Claro, en el patio, pues no es un patio con una escena muy sagrada, que a nosotros nos parezca, pero como ya hemos dicho que estos lugares, estos complejos palaciales y a la vez templarios, pues eran sitios también de festividades y de comercio, pues también vemos aquí diferentes actividades cotidianas dentro del lugar sagrado.
Vemos como los templos sirven de almacén, pues vemos unos telares, probablemente para hacer pues representaciones sagradas o las diferentes esterillas que estarían en el templo, que hoy en día no podemos encontrar, ¿verdad? Hoy en día lo que la arqueología se pierde es pues todo el elemento eh, orgánico que desaparece. Y sin embargo, pues tenía que estar lleno. Tenía que estar el Turuñuelo lleno de alfombrillas, de alfombras de esparto, tal vez de tejidos en las paredes para decorar con tapices con escenas mitológicas. Y aquí lo recrean muy bien. Vemos también el depósito de agua que se ha encontrado en un lado del palacio, probablemente para contener agua potable para las ceremonias. La hornacina con el culto a la diosa. Mirar qué bien se ve aquí. Bueno, aquí la imagen no se reconoce bien porque, claro, no la hemos encontrado. Solo hemos encontrado los pies. En algún sitio estará el resto del cuerpo. Erlanges, que es Mónica, hola. No, perdona nada. ¿La gran mañana se ha encontrado en la sala de la hecatombe? No. La sala de la hecatombe es el patio. En el interior, donde hemos visto que se realiza la gran fiesta ceremonial, había una gran bañera, pero también hay fragmentos de otra. Me parece que en total había como 2 grandes bañeras y no se sabe muy bien para qué podían servir. La hecatombe es en el patio, donde pusieron todos los animales muertos sacrificados a los dioses antes de enterrar el patio. Pero en lugar de ver esa escena un poco truculenta, que estamos viendo una escena pues normalita. Mirar, todos estos arreos que tiene el burro, hablaba del material que hemos perdido en la arqueología para siempre, son arreos que podían encontrarse en una casa de campo española hasta hace 60 años. Porque esos atalajes a lo mejor todavía los habéis visto. Y son atalajes que pues el estudio etnográfico nos puede permitir conocer cómo muchos de los elementos que para nosotros pueden llegar a ser ya no cotidianos, pero para nuestros abuelos sí, que son del campo de toda la vida, han sido del campo de toda la vida. Porque estamos hablando de hace 25 siglos y tenemos las mismas esterillas de esparto, los mismos atalajes para los burros, la puñeta, hasta las mismas sandalias, las mismas albercas que podrían llevar estos campesinos. Y bueno, volviendo al tema que estábamos diciendo, aquí vemos a gente ofreciendo libaciones a la sacerdotisa porque es un día de fiesta, pues como esta Semana Santa que acabamos de vivir. Y en un extremo del templo tenemos la escena comercial. Bueno, vemos a unos artesanos que están guardando grano, probablemente porque esta gente que está aquí con el cambista son los que han traído el grano para venderlo en el lugar, lo van a almacenar, lo van a contabilizar, y está el cambista en primer plano, pues haciendo sus cuentas, junto con otro comerciante o un administrador del templo que está apuntando sus notas en unas tablillas de arcilla que no hemos encontrado, eso sí. Pero bueno, como le dan todo este ambiente oriental, que no es oriental, es un ambiente tartésico, pues los vemos con ese turbante, con esas ropas largas, me encanta, me encanta. Y la gente del campo, pues las veis más humildes, se han puesto sus mejores galas, porque veis que el hombre lleva un torques de oro, una cadena de oro en el brazo, en la pulsera, así que van con su mejor gala, la mujer taburría, la veis ahí en primer plano, es muy gracioso, y en definitiva podemos observar pues lo que hemos dicho, cómo en todas estas escenas el cambista, el culto, la zona más de sagrada, pues se ven todas estas diferentes facetas, caras de la vida de este lugar. Caras, facetas de estos templos que no eran únicas. Y de ahí viene la problemática de establecer si esto eran santuarios, eran palacios, eran almacenes o eran un poco de todo. Esther Rodríguez, que ha estudiado todo este espacio del Guadiana Medio, ha llegado a la conclusión de que posiblemente los templos de la zona del Guadiana se abandonaron debido a una serie de mala suerte. ¿No? Un tiempo malo en el que los propios habitantes de la región vieron que ese lugar estaba condenado por los dioses y que los dioses les estaban diciendo que tenían que largarse. ¿Por qué? Pues porque en el suelo del Turuñuelo de este patio se ha visto pruebas de una inundación.
Ahora el paisaje de esta zona de Badajoz es muy distinto ahora a la antigüedad. Serían bosques dispersos de encinas y estos lugares se situaron cerca de los ríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hubo una serie de crecidas, han podido incluso llegar a estudiar que hay ciclos de crecidas en la zona del Guadiana. Y a esta gente le tuvo que tocar una serie de crecidas que daros cuenta cómo unas crecidas en la antigüedad eran un desastre horrible, porque se inundaban las casas, pierdes todas tus propiedades, se inundan los campos y arrasan campos enteros, el trigo se pudre. Así que una inundación que a nosotros hoy nos da un poco de risa, pero acordaros, cuando hemos tenido aquí en España inundaciones, sobre todo en la zona de Valencia de Levante, lo que tenía que ser para esta gente una inundación un desastre. Y claro, en una generación o en dos generaciones, recuerdo en tiempos de mi padre, en poco tiempo, en la memoria corta de la gente, en tiempos de mi padre o yo cuando era niño, pues esta gente recordaba dos inundaciones seguidas y júntale a eso un año que no ha llovido mucho o yo qué sé, y entonces dice, mira, estamos malditos. Los dioses nos han retirado su ayuda y tenemos que abandonar este lugar. Al principio se postuló, antes de todas estas excavaciones, que pudieran haber sido los pueblos célticos que llegaron a esta región. Es verdad que llegaron, pero ya en años mucho después, en siglos posteriores. Así que cuando empezaron a excavar esto, una de las teorías era, bueno, pues estos lugares se enterraron para condenarlos y que los enemigos no los pudieran saquear o vulnerar, en fin, cometer pues un acto de sacrilegio sobre sus templos. Pero claro, esta gente, sabemos que en el Turuñuelo se pegaron un banquete de la leche antes de condenar el templo, también sabemos que eso se hizo en Canchorroano. Entonces, claro, te pegas un fiestorro del copón, pues no tienes miedo de que vengan tus enemigos. Tú no estás en un estado de guerra montándote ahí una que acabas como las grecas después de toda la fiesta, claro. Pero luego además todo el tiempo que tardaron en condenar el edificio. Un montón de gente con cestas para enterrar esta estructura, que la enterraron, que excavaron, sacaron arena del río donde fuera y crearon un túmulo enorme para enterrar esto. Obviamente eso les llevó mucho tiempo y eso no es compatible con un estado de guerra. Sí que es compatible con un momento en el que toda una comunidad se vuelca a un suceso importante como es enterrar el templo de sus antepasados. ¿Por qué? Porque está muerto. Igual que las personas cuando mueren, las entierras, pues los templos también los entierras, ¿no? Están muertos. Los dioses han abandonado este lugar sagrado está muerto y por lo tanto lo enterramos. Y efectivamente ofreces un último gran sacrificio a tus dioses, primero un banquete, una cena de despedida donde tu dios está presente en espíritu, en esa sala última, el Sancta Sanctorum, el dios está presente y luego toda la comunidad comparte y luego le ofreces una hecatombe de caballos, que era lo más valioso, de bueyes, de cerdos, que se lo ofreces a los dioses. Y como dice Ruth, todos estos animales son una gran ofrenda a la divinidad. Te los estás quitando tú. Matar a 40 y pico caballos es como, para la época, destrozar 40 y pico Mercedes. ¿Vale? Entonces, para despedirme de mi Dios, cojo un parque móvil de 40 y pico coches deportivos y los destrozo. Joder, tío. Claro, es algo importante. Poco más. Espero que con todos estos detalles, con todas estas imágenes, os haya animado a ir a ver la exposición. La tenéis hasta septiembre en el Museo Arqueológico Regional. Alcalá además es un lugar precioso para ir pues un sábado o un domingo. Aprovecháis y coméis o tomáis cañas por allí, que las terrazas de Alcalá son muy famosas. Así que es una gran oportunidad para adentrarse en esta civilización de Tartesos que tanto nos interesa y también pues para pasar un día de turismo agradable. Merece mucho la pena ahora que se acercan ya los meses del calor y sobre todo pues para el verano, donde todos tenemos vacaciones y podemos aprovechar para hacer una escapadita. Espero que hayáis disfrutado, espero que os haya picado el gusanillo y que os animéis a investigar más y adentraros en el fabuloso mundo de las culturas prerromanas de la península ibérica. Muchas gracias a todos, que terminéis bien la tarde de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.
Hasta luego.